Entonces, señores y señores, T.P. Lawrence, por el mundo entero, su fama ha sido también asociada a una película de grandísimo éxito con Peter O'Toole de los años 60, Lawrence of Arabia, Lorenzo de Arabia, pero el personaje es evidentemente mucho más importante y mucho más con más espesor que solo un personaje de una película. Y nace en 1888, muere en 1935 y muere tan solo a 47 años. Y ya de nacimiento el hombre empezó de una manera un poco particular. Su padre se llamaba Chaplin, Sir Chaplin, era de una nobilidad, una pequeña nobilidad inglesa de los países de Galia. Y este padre, noble, respetado en su comunidad, tiene 4 hijas con su primer mujer, y llega una gobernante, una maestra de estas niñas, y este hombre, muy correcto, muy victoriano, este hombre muy responsable, el Sir Chaplin, se enamora de la gobernante de sus hijas, a tal punto que se va y crea un escándalo en su época victoriano y todo, se va con la chica, la joven, con lo cual después tiene 5 hijos. Es tan escandaloso esto hecho en una sociedad con tanto pudor y tal, que ha tenido que cambiar su nombre y pasa del nombre de Sir Chaplin al señor Lawrence. Y él y su familia y todos sus niños han tenido continuamente a cambiar ciudades o muchas historias que él mismo traía, el padre traía, y en una situación bastante complicada de miseria, hasta llegar en Francia. Entonces el joven Lawrence nace en un ambiente para nada tradicionalista, y yo creo que esto es a lo mejor una explicación para después entender cómo él ha podido ir contra el sistema británico, siendo un oficial del ejército británico, y de tener una visión tan amplia y larga de la cosa. Es un niño muy dotado, y consigue becas, porque la familia es muy pobre, esta familia ex-noble son pobres, y consigue incluso ir hasta la Universidad de Oxford, donde se interesa a la arqueología. Y se interesa a la arqueología del Medio Oriente, y ya a sus 20-21 años, con un profesor de Oxford, consigue ser invitado a participar a una investigación arqueológica, no sé cómo se dice en castellano, y va en Irak o en Siria, lo que es hoy en día estos lugares. Estamos hablando antes de la Primera Guerra Mundial, y estamos hablando entonces en una época cuando todo esto, todo lo que es el Medio Oriente, hasta el Yemen, toda la Arabia Saudita, parte del egipcio, todo era parte del Imperio Otomano, con un gobierno central que era en Istambul, Constantinopla, y que era la continuación básicamente del Imperio Romano Oriental, del Imperio Bizantino. Y entonces llega el señor Thomas Lawrence, joven, investigando la arqueología de estos lugares en un mundo todavía medieval, con los turcos como grandes señores y todo, y muchas poblaciones árabes, kurdos, drusos, y muchos tipos de maneras de ver también la religión, sunit, y paso porque tantos que no puedo citar de todos, y estos bajo el jugo de la Turquía, un imperio cruel, porque los turcos lo son, para mantener toda esta gente bajo su dominio. Es un mundo cruel, duro, y un mundo que hace nacer en muchos pueblos el deseo de independizarse. Todo esto es importante también para hablar de Gaza, porque estoy mezclando la historia del señor Lawrence con la historia de Gaza, y vas a ver que hay muchísimas cosas juntos. Empieza
la Primera Guerra Mundial, por razones complicadas, los turcos se encuentran del lado de los alemanes y de los austríacos, y es la alianza, son la triple alianza, son los aliados contra el mundo occidental, o el mundo francés, inglés, italiano y después estadounidense que se une, y esto es la Primera Guerra Mundial. Los turcos se batían con los alemanes y los austríacos. Y entonces los ingleses, que tenían todos sus intereses coloniales en India, la enorme India que era Pakistán, Afganistán, todo esto era la India inglés, necesitaba el contacto egipcio y pues el canal de Suez y todo esto era para ellos vital de importancia. Y entonces los ingleses tienen en el conflicto, se encuentran con los turcos como enemigos en esta parte del mundo. Los turcos, su ejército era compuesto de muchísimas razas, porque el imperio turco, como he dicho, abarcaba, entonces había soldados kurdos, soldados árabes, todos que eran del ejército turco. Y un interés de los ingleses era de jugar con el deseo de independencia de los árabes o de los kurdos para joder a los turcos y hacer que se separaran y que desertaban estos soldados de la Turquía. La guerra es la guerra y esto era evidente. Pero necesitaban personas que conocían el mundo árabe, porque ahí estaba desde Egipcio, la Inglaterra quería poner a los árabes como aliados y volcar la situación en su favor. Y una persona joven como Lawrence era ideal, era un hombre que había pasado ya 4 años, 5 años investigando arqueológicamente el Medio Oriente, hablaba el árabe bastante bien, tenía amigos por ahí, por el hecho que había entonces trabajado ahí, y entonces cuando fue llamado a la guerra, lo enviaron inmediatamente en Egipcio a Lawrence, y de ahí entraba en los servicios secretos ingleses para actuar detrás de las líneas enemigas. Una cosa importante era el ferrocarril. Los turcos habían hecho el ferrocarril desde la Turquía, pasando por Damas, en lo que es la Siria actual, y hasta la Medina y la Meca en la Arabia Saudita. Todo esto era turco. Y tenía un tren, y este tren se transformó en una cosa de vital importancia en la guerra, porque llevaba municiones, soldados, todo pasaba por el tren. Entonces, una de las cosas que los ingleses han pensado y han conseguido era de intentar de romper el tren, hacer que este tren era imposible de utilizar, y los árabes, los beduinos principalmente, en sus razias y organizados por los ingleses, su misión era impedir el paso del tren. Bueno, paso en los detalles de esta batalla, pero lo que es seguro, y eso es muy importante, es que el señor Lawrence, el oficial Lawrence, entonces, era amigo de los árabes, conocía perfectamente el ambiente ahí y era enamorado del país. A este punto recibe órdenes de la Inglaterra diciendo: ahora estamos en 1917, estamos llegando al final de la guerra, y los ingleses dicen: necesitamos un ataque total y frontal contra los turcos y tenemos a Charles por ahí. Y Lawrence ha dicho: sí, yo creo que lo puedo organizar, que los árabes pueden voltar de alianza y venir con nosotros, pero yo necesito una cosa, necesito una promesa del gobierno británico de la independencia después de la caída del imperio turco, que en esta lucha los árabes, que son ellos que se ponían en primera fila, porque los ingleses eran solo oficiales, no tenían soldados ahí los ingleses, es que yo puedo prometer a mis aliados árabes y a mis amigos árabes que después, a la caída de la Turquía, eran independientes. Y del gobierno británico la respuesta ha sido sí. El gobierno británico, su majestad el rey de Britania, Jorge V, pone su fe, diciendo que si los árabes nos ayudan, habrán su independencia. En el mismo momento, y esto es toda la perfidia
que estamos todavía viviendo la perfidia del hecho que nuestros gobiernos no hacen nada con Gaza, porque es perfidia atrás. El mismo gobierno británico estaba escribiendo un documento con los franceses para dividirse el Medio Oriente después de la caída del Imperio Turco. Y cada uno caerse con un trozo. ¿Por qué? Porque se había ya descubierto petróleo. Y no son tontos, no pensaba devolver o dar el petróleo a los árabes. El petróleo era suyo, porque conquista de guerra. Y entonces, dos ministros ingleses y franceses, uno que se llama Sykes, y el otro se llama Picot en francés, se unen y dibujan un nuevo Medio Oriente, donde antes era todo uno desiertos, grandes ciudades y tal, muchos pueblos diferentes que vivían bajo el jugo de Turquía, y basta ver una carta de Medio Oriente y vas a ver que son muy raros las fronteras entre la Siria y el Irak, o entre la Turquía, es así recto. Porque la única cosa que han hecho es con una matita y una regla, han hecho así, esto es tuyo, esto es mío, así, esto es tuyo, con los franceses y los ingleses. En el mismo tiempo que habían dicho a los árabes que tenían su independencia y que podían entonces ser dueños de su destino. ¿Y qué pasa? En el momento que se hacía el acuerdo, no habían conquistado los turcos, alguien tenía que morir antes para conquistar los turcos. Y los que han muerto son los árabes que, con buena fe, y en mi opinión, continuamente ingenuos, porque hasta hoy en día parece que el mundo árabe, y parece que hasta el Islam te hace bastante ingenuo, creyendo en la palabra, creyendo en los acuerdos, creyendo que es posible llegar a acuerdos de paz, creen, y continuamente se hacen engañar. Y entonces pasa un ataque a Aqaba, que es lo que es hoy en día el puerto de Jordania, y el soldado, el oficial inglés, el Lawrence, mostrándose tan valiente con los árabes, adelante a la carga, herido en batalla y tal, y creyendo sinceramente a lo que había dicho su gobierno, y habían dado su palabra. Cae Alemania, cae Austria, cae el Imperio Turco, ganan los ingleses, franceses, americanos, Tratado de Versalles, en Francia, 1919. Ya sabía en este momento Lawrence que estaba tramando una cosa, porque todo esto era secreto todavía, la división. Hasta el Tratado de Versalles no habían dicho no los gobiernos. Lawrence tenía su amigo que era un sheikh, un beduino jefe, que era de la familia Faisal, que después ahora mismo son la familia real de la Arabia Saudita, son descendientes, son los nietos o bisnietos de su amigo. Y intenta hacer venir el jefe del ejército árabe con el cual había luchado al Tratado de Versalles también para negociar la independencia de los árabes, visto que era lo que había prometido. Y los franceses y los ingleses han dicho, bueno, es que no se sabe, no puede venir, va a ser complicado de traerlo, no habla nuestro idioma, bueno, creando unos problemas y finalmente no viene ningún árabe, viene invitado y al final entre alemanes, austríacos y turcos firman todo esto y ya está hecho. No hay independencia. Los ingleses se quedan con lo que es la Arabia Saudita y todo eso, y lo que se llamaba el mandato de Palestina. En el mandato de Palestina estaban entonces bajo mando inglés, y ahí estaban ya desde algunos años, no muchos, a lo mejor 20 años, 25 años, empezaron un embrión de un Estado sionista. Es decir, llegaba inmigrantes, estos otros argumentos de cual no voy a hablar porque había algunos judíos ahí, y también en el mismo momento los ingleses habían negociado con los banqueros judíos el nacimiento de un Estado judío, ahí sabiendo que caía a ellos en la Palestina, habían conseguido créditos de los banqueros judíos para continuar la guerra en cambio de una tierra. Esto es también hechos, no me lo estoy inventando. Y entonces, muchas cosas no han dicho, todo pérfidos, y en el último momento, resultado de todo esto,
la ingenuidad árabe, que pensaba sinceramente de tener su propio país y todo, viene castigado. Se encuentra frente al Imperio Británico, que ya no ceda ni un milímetro de la tierra y no deja la independencia, ¿sabes? Pero al mismo tiempo le estaba regalando a los sionistas. Tan mareado y tan vergonzoso el señor Lawrence de lo que había pasado, porque él le había dado su palabra personalmente a esta gente que había muerto no para los ingleses, por su propia independencia, tan lleno de vergüenza, dimite del ejército británico, se va. Solo que sus enormes batallas ahí había tenido mucho éxito en Inglaterra. Los servicios de propaganda inglés habían utilizado Lawrence, transformando en Lawrence de Arabia, porque como una idea romántica de las luchas, las batallas en Inglaterra, muchos periódicos y muchas cosas habían hablado de estos Lawrence. Y Lawrence vuelve a Inglaterra y se descubre una celebridad. Hay fotos de él, esta foto, esto es Lawrence de Arabia, es él. En su momento de sus batallas con los árabes, no quería poner un uniforme británico porque decía que no era el ejército británico, y se ponía un uniforme de beduino, un vestido de beduino. Fue castigado por los británicos porque no quería llevar el uniforme británico, pero bueno, al final fue muy famoso en Inglaterra, tan famoso que dentro es esta persona que se encontraba lleno de vergüenza de lo que había pasado con su gobierno, decide esconderse y cambia nombre. No quiere ser famoso, no quiere ser una celebridad. Cambia nombre y entra, no me recuerdo, ahora estoy intentando recordarme los nombres, no es tan importante, pero hoy utiliza otro nombre y vuelve a ser militar en la naciente Royal Air Force, la Armada Aérea, como se dice, la Armada de la Aviación inglesa, con un nombre totalmente desconocido y como un señor nadie. 2 años más tarde, un periodista descubre que soldado de la aviación británica era el famoso Lawrence de Arabia, y toda la prensa vuelve encima al tío. El tío, después de un año o pocos meses, desaparece, cambia el nombre otra vez, pero es un militar, y vuelve el ejército, pero esta vez en la infantería, o con los blindados, infantería blindada, con otro nombre. Y pasó otra vez, lo buscan otra vez, lo encuentran porque llega a ser como una aventura para los periodistas. ¿Dónde está el Lawrence? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando? Una cosa muy raro todo esto. Un hombre que podría haber transformado, tenía un título nobiliario por todo lo que había hecho. Le han dado muchísimas decoraciones, hasta la Legión de Honor francés, Cruz de Guerra, ha tenido muchísimos honores, y él siempre rechazándoles. Y al final de su vida, el único amor que él tenía era la moto, era un gran fanático de la moto. Y a sus 47 años muere en un incidente raro. Con su moto solo por la carretera, dicen que ha tenido que evitar un niño, no se sabe muy bien. Y algunos de sus amigos la habían visto muy depresivo en los últimos días antes del incidente, y algunos han hablado de suicidio. Esto se queda ahí y creo que le ha llevado a la tumba lo que pasó en su mente en este momento. Pero era consistente con la idea de un hombre con valores, un hombre moral, un hombre con honor, y que se había visto así desprestigiado y traicionado por su propio gobierno. Y este hecho también de huir la celebridad, de no vivir de renta de esto, porque podría haber sido muy famoso, muy rico. Ha escrito un libro que es Pilares de la Sabiduría, por un militar, un hombre muy trascendente y muy espiritual, y donde habla entonces de este desierto que era conocido, de estas personas nobles, los beduinos, de estos espacios enormes, del hecho que no hay propiedad privada y todo es libre, y todo un grandísimo romántico, esto seguro, y sale en este libro. Y entonces
lo veo finalmente muy parecido a todo su nacimiento estopado y también que vive cambiando nombre, que vive en la miseria, en una miseria noble y con sus propios... Y entonces... un personaje que no entra en la miseria de los personajes históricos que son muchas veces tan cerrado en sus certidumbres, un hombre noble, un aventurero, un hombre que no se ve muy claramente los valores materiales. Y entonces yo creo que si al gobierno británico hubo más gente como el señor Lawrence, la situación ahora mismo en Palestina no sería lo que es. Había algunos otros, un embajador también que tenía la misma opinión y que ha luchado para intentar dar a los árabes su independencia, no lo han conseguido, había demasiados intereses. Y los más contrarios era Churchill. Churchill era el personaje más influente en este momento y determinante para la historia de Medio Oriente. Fue Churchill a decidir todo y a pensar que los árabes eran inferiores a nivel, eran indígenas y no meritaba respeto como una sociedad civil o una sociedad civilizada. Y entonces, menos Churchill y más Lawrence hubiera cambiado mucho la realidad de nuestra situación hoy en día. Como siempre, pido al público un aplauso para T.E. Lawrence. Ahora, segunda parte, para cerrarlo, pasamos entonces a Gaza. ¿Qué es Gaza? Gaza es 8 kilómetros ancho, 39 kilómetros largo. Está entre el largo es de un lado el mar, del otro lado Israel, el norte y este es de Israel, y la parte 8 kilómetros al sur es Egipto. 1.500.000, 1.700.000, no se sabe muy bien, porque en los campos de refugiados a veces no declaran los niños que nacen, hay familias enormes, y entonces estamos en una cosa más pequeña, mucho más pequeña que la comunidad de Madrid, es una muy pequeño, que 8 kilómetros 40. Y 1.700.000 personas hay encima, uno de los lugares más densa población del mundo entero. ¿Por qué existe Gaza? Porque en la independencia de Israel, en 48, cuando los sionistas deciden y ven que son bastante poderosos para declarar su independencia, tienen el apoyo de los Estados Unidos, pero también de la Unión Soviética, porque hay que recordar que la Unión Soviética fue el apoyo más fuerte al principio de Israel, por razones oscuros, porque básicamente Stalin quería echar a los judíos y para él era contento de que los judíos tenían un lugar para irse, porque quería limpiar básicamente, étnicamente, en cierto sentido, la Unión Soviética por la idea que los judíos no podían entrar en el comunismo, que su mentalidad era capitalista o tal, y entonces eran personas que eran mejor de deshacerse. Y entonces la Unión Soviética apoya la creación de Israel como manera de quitarse el problema encima. En este momento los palestinos no eran organizados, los sionistas, pero sí había embriones de ejércitos de lo que era Egipcio, de lo que era Jordania, de lo que era la Siria, todos países de muy recién nacimiento, como hemos visto con la historia de Lorenz. Es decir, que hacía solo 25 años, 30 años que existían estos países, y eran países que todavía no habían cuajado, y que todavía hoy no han cuajado como país. Y en este momento, entonces, declaran la independencia. Los árabes dicen que si declaran la independencia, como las Naciones Unidas le habían autorizado, que los árabes, los militares árabes, entraban en guerra e intentaban echar a los sionistas al mar y proteger a la Palestina. No
no lo han conseguido y por muchas razones, y una de las razones por las cuales es que el mundo, el nuevo Israel era ayudado por Inglaterra, por Estados Unidos y tenía armamentos, no eran solo combatentes como se dice hoy, eran bien organizados y además muchos eran militares británicos o militares americanos que salían de la Segunda Guerra Mundial, entonces organizaron. El único país que tenía algo de organizado como más fuerte era el egipcio. Y el ejército egipcio ha aguantado a los israelíes. Y ha aguantado, ¿dónde? En Gaza. Todos los palestinos durante muchos meses esperaban que no solo aguantaba en Gaza, pero que podía salir de Gaza y ir en dirección de lo que era Jerusalén e intentar de salvar. Y ahí hay una cosa oscura. Los egipcios no se han movido. No han ido atrás, pero no han ido adelante. Y tenemos otra vez la misma situación hoy en día. ¿Qué coño hacen los egipcios? No están ahí. No protegen a sus propios hermanos que están al lado de la frontera. E incluso hacen el papel de los americanos. Cerrando la frontera. Gaza está totalmente isolado de años porque todo está entonces hay como una cosa recurrente de lo que era el egipcio, pero bueno, entonces el ejército egipcio aguanta al ejército israelí en este momento y la gente, todos los pueblos alrededor, los árabes alrededor, que tenían miedo de la llegada de los sionistas, porque los sionistas han masacrado a la gente, es decir, que llegando los sionistas en un pueblo, se mataba a la gente, se mataba, se dice siempre que Israel ha nacido, profesionalmente simpático y tal, no, fue un ataque, fue violento y está documentado masacres. Y entonces las poblaciones árabes, beduinos y otras poblaciones agrícolas alrededor de Gaza huyen y donde van ponen bajo la protección del ejército egipcio. Y ahí empiezan los campos de refugiados en Gaza. Llega un acuerdo final entre Estados Unidos y la Unión Soviética y todo, hacen parar la guerra y el primer Israel de 1948 tenía su trazado que llegaba a Jerusalén, pero no incluía la vieja ciudad de Jerusalén, que era de la parte árabe, y no llegaba a Gaza. Gaza no, y por eso, si tú ves una mapa de Israel, es como top, es como una cosa rara dentro de lo que es el conjunto de Israel, porque los egipcios habían resistido. Todos los pueblos alrededor se han vaciado por miedo, los árabes, por miedo de lo que podía pasar bajo los sionistas, y se han puesto del otro lado al lado. Y desde 48 años, de 1948, se están todavía. Entonces, son 52, son 66 años que están en campos de refugiados esperando una solución para volver a sus tierras. Y sus casas y sus pueblos son los mismos pueblos que ahora mismo Ashdod o Nerod, todos los que están alrededor, donde llegan estos famosos misiles que hasta ahora casi tampoco he herido a nadie, porque son cohetes a lo mejor como de carnaval. Son pueblos, son poblados de judíos, muchos rusos, muchos de muchos otros países también, pero sus propietarios están a 5 kilómetros del otro lado en Gaza y tienen todavía las llaves muchos. Desde 60 años han cambiado todo, se han construido mucho más casas y han incluso arrasado y quitado las casas árabes para que no pueden volver. Los sionistas han hecho esto. Todo esto lo estoy diciendo también porque conozco Israel, fui ahí en Israel cuando tenía unos 20 y 21 años y yo era pro-sionista entonces. He trabajado mucho ahí, he trabajado incluso por el ejército de Israel haciendo espectáculos en los años 70. Tengo un reconocimiento del ejército de Israel, nada de oficial, pero un papel diciendo, agradeciendo de mis servicios. Y no soy judío, pero y fue en estos viajes y en otros viajes que empezó a ver que la narrativa que nos cuenta es falso, que no tiene nada que ver con la realidad. Y aquí es una cosa colonialista, una cosa inadmisible,
Si en vez de ser parecido, si era África hoy en día, si llegaban blancos y cogían a los africanos y hacían la misma cosa, todo el mundo entero, como para el África del Sur, sería en revolución, Israel sería considerado el país apartheid y el país, pero no, visto que son judíos y visto que son árabes y tal, no, ya no pasa la misma cosa, y está aceptado. Entonces, lo que estoy diciendo es que el último vez que estuve hace 2 años, he actuado en Ramallah, he actuado en Nablus, en Jerusalén Este, he viajado entonces, y es impresentable. Y ahora tienen la vergüenza, los soldados israelíes, de decir que nosotros somos, tenemos valores, y cuando atacamos, pidemos a los civiles de irse. Cuando hay 1.500.000 o 700.000 personas en 8 kilómetros, una franja, ¿dónde van? Están rodeados de paredes, están rodeados de muros. Todos los muros ahí, y yo lo he visto esto, hay ametralladores automáticos con sistema informatizado. Si algo pasa, lo mata directamente. No hay intervención humana. Es decir, que pasa un soldado o pasa un niño para recoger una pelota, está muerto. Porque entonces tienen que moverse, pero si van a la frontera o si se acercan de la frontera, son muertos. Y están bombeando. Ayer por la noche unos 150 bombardeos, no sé si habéis visto imágenes, son casas enteras que explotan. Es decir, que la bomba cae en la casa, pero se oye la explosión a 5 kilómetros. Y entonces, es decir, que están pequeños, se están oyendo las explosiones con toda la noche. No duermen, los niños no duermen. Entonces es impresentable. Pero con la misma perfidia que ha hecho nacer el post-Primera Guerra Mundial, las divisiones de los países que son falsos, y la misma hipocresía que ha hecho hacer nacer a Israel, donde hasta Churchill en 1923 escribe en un artículo, y lo tengo el artículo, dice esto de hacer nacer a un Estado para los sionistas de Israel tiene muchos avantajes para el gobierno británico. Está escrito esto. Dice, uno, son occidentales y tenemos entonces un grupo de occidentales en medio de un lugar de indígenas que a nosotros nos sirve como para controlarlos. Dos, nos elimina de un problema de la mafia judío a Londres. Porque la mafia judío, si podemos conseguir a sacar a los judíos y llevarle por ahí, nos elimina la mafia judío en el sur de Londres. Yo no estoy, está escrito un artículo del New Herald, un periódico escocés, y tengo todos los datos, y hasta el PDF del artículo. Y pone, y además, en cambio, Churchill dice, voy a pedir a los sionistas a denunciar a los judíos terroristas. No, leyendo un artículo me dice, ¿cuál? Y hace la lista. Rosa Luxemburgo, Trotsky. Churchill escribe textualmente estos nombres en su artículo, diciendo que en cambio de ayudar a promocionar una tierra judía en Palestina, que los mismos judíos sionistas de derecha podían darnos más informaciones sobre los movimientos revolucionarios que y también para Hitler y para Churchill era hecho de los judíos. Las revoluciones eran judíos en los años 20. Entonces, eso es la realidad de lo que hay detrás de la creación de Israel. Eso es la realidad de lo que hay detrás del masacre en este momento de Gaza. No se pueden mover, son los habitantes de las aldeas alrededor que están ahí refugiados desde 60 años. ¿Qué solución? Por ahora no hay ninguna solución porque los Estados Unidos y todo el 1% de los más ricos americanos, el 1%, los mismos que nos dominan nosotros, están en favor de Israel y dan dinero a Israel.
Sheldon Adelson, que menos mal nos habíamos invitado a Eurovegas, pero este hombre es uno de los más grandes financiadores del Estado de Israel y es el rey del bingo, el rey de los apuestos y de los casinos. Y entonces, estos están detrás de Israel, no permiten que se hable mal de Israel, no se permite cambiar la política de sostener, incluso frente a masacres así. Pero hay una cosa que está cambiando, es la demografía del mundo. Lentamente el poder blanco se está cayendo a nivel de números y el poder de otras razas y otros poderes económicos, la China por ejemplo, la India también, esto está creando un nuevo mundo multirracial. Un nuevo mundo donde el árabe ya no es un moro, es un hombre, una persona, no es inferior a los blancos. Y en este nuevo mundo yo veo que lo que está haciendo Israel no pasa nada, dijo así, no va a quedar más. Lo que está haciendo ya no es aceptable. Entonces, a corto plazo, está claro, mira, estos artículos de igual estoy hablando, estos artículos de Churchill. Luego, el sionismo contra el bolchevismo. La lucha por el alma del pueblo judeo. Pueden ser revolucionarios internacionalistas o pueden ser nacionalistas sionistas. El gobierno británico apoya a los sionistas nacionalistas porque son como nosotros. Churchill, uno de la casta inglesa. Entonces, esto si alguien quiere leerlo después, pero existe en internet. Es muy divertido, en los periódicos casi todos son cortados la parte inferior donde hablan de judíos como terroristas. La palabra terrorista está todo cortado. Yo he tenido a buscar muchos periódicos para ver lo que había, la parte que era cortada. Entonces, es Churchill que ha escrito el artículo, ¿no? Entonces, en un corto plazo, mucho más miseria y mucho más muertos. A medio y largo plazo, la situación se cambia y será Israel un paria visto como racista y en una situación siempre más difícil para ellos. La única cosa que espero que la caída de esta visión racista de Israel no significa una guerra mucho más profunda, una guerra mundial. Esperamos que no. Habiendo dicho esto, como yo he anunciado al principio, no ha sido una misa muy simpática hoy, lo siento, pero de otro lado, siguiendo los bombardeos y tal en internet como lo estoy haciendo, y no tenía ganas de hacer reír hoy, y quería sencillamente utilizar lo que nos da la duda y utilizar lo que nos da y también el respeto del humano. Cuando uno hace reír, yo creo que es también por amor de la gente y no puede hacer reír si al final si no puedes hacer reír solo los blancos sin querer hacer reír los negros, los moros o los chinos. Yo veo que el hecho de ser un cómico y un payaso significa serlo frente a la humanidad. Y entonces, por eso vamos a acabar así.